Buenas noches. Quiero invitarle que me acompañe en su Biblia, por favor, al libro del profeta Ezequiel, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Voy a hablarle esta noche, quiero compartirle esta reflexión acerca de la importancia de obedecer a Dios en tiempos de crisis. Qué bueno cuando estamos en una situación apremiante, de dificultad, y podemos en nuestro corazón tener la firmeza de que Dios ha sido, es y será siempre fiel. Y que la situación, la circunstancia no nos van a quebrar, nos pueden doblegar probablemente hasta el piso como pasa con la palmera, pero que no nos quebrarán. Cuando tenemos esa convicción, vemos al Señor siempre en todas las cosas, una y otra vez, una y otra vez. Y hoy quiero hablarles de esto, por supuesto, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo como nación, como país, lo que vive hoy nuestra sociedad actual. Y deseo que esta pueda ser una palabra que traiga consuelo, esperanza y que muchos y muchas puedan escuchar. La realidad de hoy, esta realidad contemporánea, es muy dura. Y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Esta es una realidad que ha sido objeto de inspiración para muchos autores, y estos autores coinciden en señalar que la sociedad de hoy vive en una falta de esperanza y que esta falta de esperanza abruma a multitudes enteras alrededor del mundo. Algunos han llamado a esta generación la generación desencantada, otros han dicho que esta generación sufre la peste del no querer, y pudiéramos decir que esto es un fenómeno universal. Hay otras comunidades en diversos países, en otros países, que viven situaciones mucho más críticas que la nuestra. Hay gente que ha tenido que salir de su nación producto de la guerra y dejar todo y llevarse solo lo que puedan en una mochila o en un morral. Nuestra época es una época de desilusión de la sociedad joven. Es una época de falta de confianza en líderes políticos. Esta época es una época de temor respecto a la crisis ambiental y climatológica. Esta época también es una época de conflictos étnicos. Muchos priorizan sus inversiones en armas de guerra antes que en cosas que puedan traer un beneficio generalizado sobre los pueblos. Esta época también se caracteriza por ser una época de incertidumbre, de rebelión, de desobediencia, entre muchos otros factores que están afectando hoy nuestra sociedad en forma general. Y esta generación parece no tener expectativa. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Muchos no tienen esperanza. La pregunta que debemos hacernos nosotros a manera de reflexión, porque tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, con las personas. La pregunta seria que tenemos que hacernos es: ¿ofrece Dios su propósito y su mensaje una alternativa a esta crisis? Y la respuesta resuelta nuestra es claro que sí. Claro que sí. Dios lo ofrece. ¿Pero a través de quién lo ofrece? ¿A través de todos nosotros? No, a través del que quiere servir a Dios a cualquier precio. A través
de estas personas con esta determinación. Para comprender mejor el tiempo presente, quiero que nos remitamos a lo que llamaré el escenario histórico. Y en tiempos del profeta Ezequiel, la situación de la nación donde ellos estaban era similar a la actual que nosotros vivimos. Y el mismo Señor describe el escenario histórico en el cual se va a manifestar el Espíritu Santo en tiempos de Ezequiel en este pasaje que vamos a leer poco a poco. Yo quiero que lo veamos los versículos 11 al 14, por favor. Voy a leer para ustedes en la Reina Valera. Dice el texto: me dijo luego, es Ezequiel el que habla, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Sin lugar a dudas, el escenario que está viendo Ezequiel en esta preciosa visión, valga la redundancia, es un escenario devastador. El Señor nos pone a nosotros los lectores frente a un pueblo rendido, frente a un pueblo totalmente derrotado, y ellos mismos se describen como un pueblo sin esperanza y como un pueblo expuesto a la destrucción. ¿Cuántas personas hoy pueden estar pensando de esta manera y tal vez viviendo de esa manera en términos críticos? ¿Cuál es el problema? El problema es que si no hay esperanza, nada se construye. Cuando no hay esperanza, no se tiene para qué luchar. Cuando no hay esperanza, no se piensa tampoco en hacer las cosas bien. Cuando no hay esperanza, no queremos sacrificios de ningún tipo, o no queremos hacer sacrificios de ningún tipo. Cuando no hay esperanza, todo se deteriora, todo se destruye, porque no hay quien lo mantenga. Las personas se sienten atrapadas en ese cajón de la muerte sin salida, y muchos, al no ver la salida, adelantan el proceso de lo que no debería ser un suicidio, pero lo hacen porque no quieren seguir sufriendo. Muchos escritores se han preguntado esto: ¿por qué un pueblo tan numeroso como el judío, más de 6 millones de personas calculadas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por qué estas personas parece que se rindieron sin haber peleado, se entregaron sin hacer ninguna resistencia a aquel asesino de masas llamado y reconocido como Adolfo Hitler? ¿Por qué no combatieron? ¿Por qué no lucharon? Quizás esta sea la respuesta que muchos alguna vez nos hicimos acerca de esta situación. Tal vez ellos no esperaban que algo bueno ocurriera. Tal vez no tenían ni el más mínimo deseo de poder pensar que podían resolver esa situación. No había ninguna esperanza de triunfo, de éxito en sus corazones. En un artículo que leí, un exprisionero de los campos de concentración nazi y fundador de una escuela de psicología que se basa en la búsqueda del significado de la vida, hizo una investigación entre los judíos que habían estado en los campos de concentración alemanes, y él les preguntaba, ¿por qué unos resistieron la experiencia, en cambio otros morían sin resistir, y algunos incluso se suicidaron antes de llegar a la hora del sacrificio o a la hora final?
Empezó a hablar con aquellas personas y descubrió que los que resistían la experiencia, concentración, los que trataban de luchar, los que no querían ir, los que de alguna manera trataban de escapar, hacían planes de escape, planes de motín o planes de resistencia, era porque sabían que tenían que un hijo había sobrevivido, que una hija había sobrevivido, alguna noticia les llegó que la esposa también había sobrevivido o que el marido había sobrevivido y estaba en tal lugar, porque aún en esas condiciones muchas noticias corrían y se colaban y eso les daba esperanza para no tirar la toalla. Pero la mayoría pensaba que ya había perdido su familia, que ya no tenían nada por qué luchar. Y entonces, ¿para qué seguir luchando? Ese fue el problema de muchos que no se resistieron. En otras palabras, cuando hay esperanza, hay posibilidad de lucha, pero cuando no hay esperanza, no hay motivación ni fuerzas para combatir. Ese es el escenario que el Señor le está mostrando al profeta Ezequiel en esta visión. Un escenario totalmente devastador, sin esperanza. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted nuestra sociedad actual? ¿Cómo mira la nación? Yo le pregunto, ¿cómo está viendo usted a la generación de nuestros días? Le pregunto, ¿presenta esta generación, esta sociedad, un cuadro muy parecido al que Dios le muestra al profeta Ezequiel? ¿Será acaso esta nuestra generación una generación desencantada? ¿Acaso esta generación sufre del mal de no querer? Si es así, entonces nosotros estamos expuestos, tal como Ezequiel, a una poderosa obra del Señor. Si es así, nuestra época es un escenario propicio, como lo fue en tiempos de Ezequiel, para la acción del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice los versículos 1 y 2. Aquí vamos a ver la acción del Espíritu Santo y la realidad de las cosas o del momento presente. Los versos 1 y 2 dicen: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Mire lo que hace el Espíritu. El Espíritu ayuda al profeta Ezequiel a tomar conciencia de la realidad. Nosotros no podemos tener conciencia de la realidad solo por lo que nos dicen los medios de comunicación, solo por lo que vemos o por lo que escuchamos. Nosotros no tenemos conciencia de la realidad solo porque nos está pasando algo a nosotros en lo personal. Eso no significa que tenemos conciencia de la realidad. El único que puede ponernos frente a la realidad y hacernos ver la realidad como es el Espíritu Santo. Él es el único. Por eso nosotros somos fáciles de ser engañados o convertirnos en personas subjetivas por las cosas que sentimos o vemos, por nuestros sentidos naturales. La pregunta entonces es: ¿cómo era la realidad que el profeta Ezequiel estaba viendo? La Biblia relata que era un valle lleno de huesos. Y después de mirar, el profeta comprueba que eran muchísimos huesos, que todo el valle estaba cubierto por causa de los huesos. Ahora, ¿en qué condición estaban los huesos? ¿Cuál era su condición? Porque no solo eran huesos. El profeta describe: eran muchísimos, por cierto secos en gran manera. No solo estaban secos, sino que estaban resecos. El profeta percibe por medio del Espíritu Santo una realidad que, a su parecer y al nuestro, si somos sinceros, esa realidad es una realidad totalmente inútil. ¿Qué significan para usted o para mí o para el profeta Ezequiel unos huesos secos, resecos? Otra versión dice: en extremo. El profeta observa y revisa la condición y la dimensión de esa realidad. Está viendo aquella situación tal vez una situación que no inspira ningún tipo de consuelo, que no da ningún tipo de esperanza, que no anima a hacer algo
para cambiar, porque todo está en las condiciones, cuando dice secos en gran manera, a punto, diría yo, de volverse polvo, de volverse ceniza. Los políticos suelen hacer demagogia y por eso hablan de la juventud en forma idealista, como el liderazgo del mañana, la esperanza del futuro, así dicen. Pero el Espíritu Santo no es demagogo, el Espíritu Santo es realista. El Espíritu Santo no niega la realidad, nunca miente, nunca dice, no, eso no está así. Esto es mentira, tus ojos te están engañando, esto no es de esta manera. El Espíritu Santo siempre nos va a decir las cosas como son. El Espíritu Santo siempre nos va a poner frente a la realidad. Si hay alguien que no nos engaña, se llama el Espíritu Santo. Nosotros nos podemos engañar incluso viendo. ¿Se acuerdan? Dios le preguntó muchas veces al profeta, ¿qué ves? Y bueno, veo esto y veo aquello. ¿Por qué? Porque a veces lo que vemos no es precisamente lo que es. Y Dios cuando pregunta, ¿qué ves? Es para ver si estamos viendo o es para saber si estamos viendo correctamente. Dios le muestra al profeta la realidad, tal cual es. ¿Qué tal es la realidad? Bueno, la realidad es totalmente inservible, sin posibilidad de reparación. ¿Qué se puede hacer con un montón de huesos en un valle? Huesos que están resecos. Esa es la realidad. Usted mira al país, mira la nación, mira la sociedad, mira el valor de nuestra moneda, mira la población, mira las crisis, los destellos de desespero de la gente. Y usted dice, ¿qué se puede hacer? Tal vez para muchos esta situación no tiene remedio. Tal vez para otros, algunos que creen que saben un poquito más, dicen, bueno, más o menos en unos 50 años esto se puede arreglar. Otros dicen, no, esto en 6 meses la cosa se estabiliza. Hoy escuché una noticia de un funcionario público que decía, en 6 meses todo el proceso de distribución de alimentos está resuelto. ¿Cómo quisiera creer eso? El punto es este. No se puede hacer absolutamente nada con esos huesos. Esa es la realidad. Y es en ese contexto en el cual el papel del profeta resulta decisivo. Porque Dios está ahí y te está mostrando algo y te está haciendo ver algo, pero tu actitud, mi actitud es determinante. Escuchamos a las personas hablar, a los hombres hablar, a los dirigentes hablar, al gobierno hablar, pero al final de cuentas, ¿a quién le vas a creer? Tal vez escuchas a muchos y la situación más compleja para ti puede ser que escuchas a tantos, pero no estás escuchando al Señor. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Y muchas personas están tomando decisiones apresuradas para tratar de resolver su vida y la de su familia, pero no la de la nación. Dios, cuando llevó a Ezequiel a ese campo de huesos, no estaba pensando en Ezequiel ni en una familia, estaba pensando en su nación. Y fíjense que en lo que leímos, Dios le dice al profeta cuál es su plan con su pueblo, no con una persona ni con una familia. Ahora, el Espíritu y el profeta se revelan, se muestran, se exhiben para que nosotros nos demos cuenta de lo maravilloso que es Dios cuando encuentra a alguien que puede tener la mejor actitud con lo que Dios está haciendo. Versos 3, 4 y 7 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El Espíritu pone al profeta frente a una realidad y le está mostrando una situación muy difícil. La mente humana no concibe la manera en cómo puede ser útil algo que realmente es inútil. Y el profeta tiene una respuesta maravillosa. El profeta capta la condición y la dimensión de esa realidad. El profeta no niega la realidad. El profeta no es religioso, no dice, no, déjame profetizar, déjame hablar en lenguas, no dice, déjame hacer unos cuantos ayunos a ver qué va a pasar, Señor.
Escucha, de la respuesta del profeta dependió en gran medida la acción divina, y es lo que hoy quiero dejarte. De la respuesta tuya, mía, depende en gran medida la acción de Dios. Lo que Dios va a hacer hoy, mañana, pasado mañana, en estos próximos 3 días, en estos próximos 7 meses, depende en gran manera de nuestra reacción. La respuesta del profeta era clave para la intervención de Dios. Y así también hoy, más que nunca, nuestra respuesta es clave para que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia y en el país. Pero, ¿qué respuesta le damos nosotros al Señor a partir de la percepción de la realidad que el Espíritu Santo nos muestra? El Espíritu Santo te está mostrando algo. A mí me muestra algo. Le muestra algo a la iglesia. Y percibimos esto, que es duro, que es difícil, que es complicado, que no es una cosa que la mente humana va a entender. El Espíritu Santo está diciéndole al pueblo del Señor, le está mostrando que la situación que hay hoy precisamente no es porque es una manera de Dios desquitarse con la gente que lo ha ignorado, sino que es la consecuencia de muchas cosas, como en ese valle estaban aquellos huesos, y que Israel, por hacerse una nación desobediente, rebelde, idólatra, quedó cautiva una y otra vez, y no salían de un cautiverio producto de sus rebeliones. Veamos lo que dice el Señor y nos muestra. En esta situación particular, Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde: Señor, tú lo sabes. Yo quise especular un poquito porque nosotros tenemos o estamos acostumbrados a tener mejores respuestas que Dios. Y quise especular un poco en cuáles podrían ser nuestras respuestas. Si el Señor nos preguntara a nosotros: ¿podré resolver yo este problema en Venezuela? ¿Se resolverá cambiando el gobierno? Esa es la esperanza que muchos tienen, porque muchos están pensando en seguir con el gobierno humano y no entienden que hasta que Dios no esté en el gobierno de su corazón, sea quien sea, no va a haber cambio. Entonces muchos tienen la esperanza en que si cambia el gobierno humano las cosas van a cambiar. No, puede venir un gobierno humano con otras tendencias que haga las cosas más difíciles o peor. El problema es que podemos estar oyendo mucho a los hombres, a las personas, y no estar escuchando lo que el Señor quiere decirnos. El profeta pudo haberse aventurado a decir: Señor, esto quiere decir un cambio de estructuras. Necesitamos entender la perspectiva de la historia antes de que ocurra un milagro. El profeta pudo haber dicho: tú sabes que aquí están dadas las condiciones para una lucha de clases. El profeta pudo haber dicho: bueno, Señor, al final estos huesos no son lo importante, lo más importante son los que están vivos y no los que están en esta condición que ya no tienen ningún remedio. El profeta pudo haber dicho: estamos esperando el momento propicio para actuar, y si tú nos apoyas las cosas pueden ser mejores. El profeta también pudo haber dicho: Señor, es verdad que son huesos secos, pero aquí el problema es un problema educacional. Es un problema cultural. Aquí hace falta concientizar a estos huesos de las posibilidades que tiene el ser humano con una cultura humanista como la que estamos en este momento. Una vez que que cambiemos la cultura y que tengamos una mejor cultura, pudo haber dicho Ezequiel, estos huesos necesitan entrar en el ambiente de la intelectualidad y perfeccionarse. ¿Y por qué no? Tal vez pudieran salir de esa condición. Ezequiel pudo haber dicho: Señor, este es el sitio ideal para comenzar una iglesia. Este es el sitio ideal, es el sitio perfecto para tener una congregación, ya que así pudiéramos resucitar a todos los que se les ocurra morir. Ezequiel pudo haber dicho también: Señor, sí, entendemos las leyes de la evolución, podemos explicar este momento histórico desde aquella situación del comienzo. Es decir, ¿qué quiero decir con todas estas supuestas respuestas? Que el ser humano se fabrica muchas ideas. El ser humano se fabrica muchas respuestas, y ante la presentación, la exhibición de la realidad del Espíritu Santo, cuando nos muestra la situación país, por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos muchas respuestas ante la pregunta del Señor cuando dice: ¿vivirán? 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 ¿Vivirá esto? ¿Sobrevivirá la nación?
¿Se levantará la nación de esta crisis? ¿Vendrán tiempos mejores? A veces utilizamos esas mismas respuestas para responderle a Dios cuando Él nos hace esas preguntas. Tal vez decimos, no, Señor, llévame a otro país o sálvame a mí y a mi familia. No me importa la nación. El profeta le contestó al Señor, Señor, tú lo sabes, Señor Jehová. El profeta, yo creo que en su respuesta dijo, Señor, yo entiendo, la vida solo depende de ti, tú eres el autor de la vida, solo tú das la vida, si se trata de la vida está en ti, solo tú puedes dar la vida, así que la respuesta no está en mí, la respuesta está en tus manos, porque yo no tengo vida. Si yo tuviera vida, yo pudiera decir, claro que van a vivir porque yo le voy a dar vida a los huesos, pero yo no puedo hacer eso, así que tú tienes la respuesta. Quizás el Señor le hizo la pregunta para saber si el profeta estaba interesado en acreditarse algo de esas o de esa posible acción de restauración de esos huesos. Tal vez Dios estaba pesando su corazón para saber si él pensaba acreditarse algo de la poderosa obra. El Señor le dijo a él, pues sí, está bien. Dios se sintió, creo que muy satisfecho con la respuesta de Ezequiel, puesto que luego le dio una orden. Después de preguntarle si vivirían, le ordenó que comenzara el proceso para la restauración. La respuesta del profeta Ezequiel era tremendamente decisiva para la intervención de Dios. Si el discernimiento del profeta era acertado, la respuesta de Dios también iba a ser acertada. Entonces, usted preguntará, ¿y por qué Dios no simplemente hace lo que quiere y ya? Bueno, porque Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Solo que nosotros no entendemos la mente del Señor y creemos que está bien como nosotros lo pensamos y que Dios lo debe hacer como nosotros lo estamos imaginando. Dios muchas veces no interviene en nuestras vidas porque no le damos a Él la respuesta correcta. Dios está esperando amor y no le damos amor. Dios está esperando generosidad y no damos generosidad. Dios está esperando perdón y no damos perdón. La acción de Dios depende en gran medida de cómo respondemos una vez que conocemos la realidad de X situación que nos hace ver, que nos deja ver el Espíritu Santo. El profeta aún no ha completado el examen, todavía está bien, pasó la primera pregunta, el primer punto, pero necesita ir a lo que queda, a lo que falta. Y Dios está haciéndole ahora al profeta un nuevo examen y le está diciendo, bueno, ya que crees que depende de mí, está bien. Yo te digo, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos y diles. Tal vez para usted y para mí, en una situación como esta, profetizar hoy, si Dios le dijera hoy, profetiza sobre esta situación, hay muchas empresas que están paradas, no están trabajando. Por el problema de las divisas, no se puede importar todo lo que se importaba en años atrás. Entonces usted dice, bueno, Dios quiere que yo profetice que va a haber abundancia de víveres y de toda clase de productos y alimentos y diversidad. Y yo yo estoy escuchando al Señor que me está diciendo que lo profetice, pero el problema es que no hay divisas. ¿Cómo va a entrar la importación? El problema es que no hay producción agrícola. ¿Cómo se va a sustentar esto? El problema es que muchas fábricas están paradas porque no tienen materia prima. ¿Cómo va a suceder? Una vez que yo entro en esa situación, en esa consideración, ya yo le resté valor, importancia, dimensión y poder a lo que Dios dijo. Vamos a ser sinceros. Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y dile. Yo pregunto, ¿no es este el peor escenario en el cual nosotros podríamos predicar? Imagínese que Dios le diga a usted, vete al cementerio esta noche y párate allí sobre el lugar más alto, no sé dónde sea, en un árbol, y predícale a todas esas tumbas que están allí. Imagínese eso. Dios sabe que muchos no lo harían. Pregunto, ¿quién quiere ir a predicar en un escenario como ese? ¿Quién querría llevar una campaña evangelística en un cementerio? Quizás algunos le dirían al Señor, Señor, eso no está bien. Eso es una broma de mal gusto. ¿Quién se va a convertir en este valle de huesos secos? Estos esqueletos no tienen oído. Estos esqueletos ni siquiera tienen cerebro para entender lo que yo podría decir. Tal vez algunos pudieran decirle al Señor en respuesta, Señor,
me dices que profetice a estos huesos. No tiene sentido perder el tiempo aquí. Están totalmente muertos, resecos. Casi que ya se hacen cenizas, polvo. Ni siquiera tienen ojos. Y no es que no quieran, Señor, es que no pueden. Toda su capacidad está absolutamente anulada. No tienen manera de poder oírme. Tal vez otros le habrían dicho al Señor: Señor, la gente está tan ocupada, tan metida en sus asuntos, en sus problemas, en sus crisis, en sus necesidades, en sus orgullos, en su desesperanza, que no quieren oír nada de lo que tú me mandas a decir. Bueno, y no sería la primera vez que la gente no escuche a los enviados de Dios. En la antigüedad Dios enviaba y enviaba y enviaba y enviaba y enviaba, y Jesús hasta sacó una parábola de eso y dijo: un día el padre, el señor de la hacienda, mandó a un siervo para ver cómo estaban las cosas y lo golpearon y lo asesinaron y no quisieron atender ni rendir cuentas. Envió a otro y envió a otro, y dijo el Señor: bueno, enviaré a mi hijo, seguro que a él sí lo van a escuchar. Y el hijo igual. Entonces, no sería la primera vez que la gente rechaza el mensaje del Señor o a sus enviados. Pero bueno, nosotros tenemos siempre una excusa para no hacer las cosas como Dios las dice. Claro, esta no fue la actitud del profeta Ezequiel. Ezequiel decide obedecer al Espíritu Santo, aunque las circunstancias físicas, las circunstancias lógicas, las circunstancias racionales estaban en su contra. Él dijo: profeticé como me fue mandado. Di conmigo: Dios honra la obediencia. Y es justamente donde nada puede florecer, justamente donde no hay esperanza de prosperidad. Haga una encuesta, pregúntele a 10 personas cuál es su expectativa sobre la prosperidad en los próximos 6 meses. Pregúntele a una persona: ¿cuánto piensas prosperar de aquí a 6 meses? Tal vez muchos piensen que usted está haciendo bromas, porque esa es la expectativa que tiene mucha gente. No cree que estemos en una situación propicia para la prosperidad. Entonces, justamente donde nada se supone que puede ocurrir, donde nada bueno puede ocurrir, es justamente donde se supone que no hay una situación correcta, es justamente donde se supone que lo natural, lo humano no va a darte más. Es justamente donde la gente dice: bueno, vamos a pensar en cómo nos vamos. Hoy estaba reflexionando sobre esto nuevamente, porque muchos se quieren ir, especialmente los jóvenes, los más jóvenes, están tratando de buscar nuevos horizontes y se quieren ir, porque aquí piensan que no hay oportunidad. Una vez que se gradúan, una vez que ya tienen una profesión, ¿cómo van a construir? ¿Cómo van a comprar una casa? ¿Cómo van a tener un carro? ¿Cómo van a sostener una familia? Y es una situación difícil desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista humano. Pero justo donde no hay esperanza, justo donde las cosas no se pueden dar humanamente, lógicamente, racionalmente, es donde el Señor nos invita a dar una respuesta alineada a su voluntad y propósito. Si das al Espíritu Santo la respuesta correcta, vas a ver la operación de su glorioso poder manifestándose de una manera que yo no te lo puedo describir. No te lo puedo describir porque te condicionaría demasiado. Dios sabe si tú estás en crisis, no solo en crisis emocionales o espirituales, familiares. Dios sabe si estás en una crisis laboral o en una crisis económica. Dios lo sabe. Dios sabe si has comido hoy, si no has comido. Dios sabe cuántos días tienes sin comer. Dios sabe lo que está pasando contigo, con tu familia. Pero si en medio de tus situaciones difíciles tú le das al Señor respuestas equivocadas, entonces aumentas el problema. ¿Por qué? Porque no vas a ver nada de lo que el Señor quiere hacer por ti y para ti. Escucha lo que voy a decir en los siguientes 2 minutos, por favor. Si estás en crisis y tu respuesta debe ser perdonar, entonces no pongas argumentos carnales que te lleven a una situación más difícil. Simplemente perdona. Si estás en crisis y la respuesta que debes dar es amor, no condiciones hacerlo por lo que sientes o por lo que no sientes. Da amor. Si estás en crisis, si estás pasando momentos duros en tu vida y Dios está esperando que tu respuesta correcta sea generosidad, no seas egoísta.
negándote a no compartir, comparte. Recuerda todos los principios, mejor es dar que recibir, el que da siempre tiene, Dios siempre aumenta, Dios multiplica, Dios. Recuerda eso. A veces yo sé que la misma crisis, la misma situación hace que la gente piense, es que si me quedo sin nada y después mañana no tengo. Me encanta cuando Dios nos pone en esta situación porque ahí se revela lo que hay en nuestro corazón realmente. Ahí se revela. No cuando tenemos abundancia y todo el mundo tiene algo, no, es cuando no tenemos. Escucha, si tu situación actual es muy dolorosa y el Señor quiere que como respuesta tú te humilles y esperes en Él, no pretendas hacer las cosas a tu manera y deja que el Espíritu Santo te guíe y obedécelo. Si tu crisis es no entender lo que pasa y consideras que es injusto lo que estás viviendo, no seas rebelde. Esa no es la respuesta que Dios espera de ti. La respuesta correcta que debes darle al Señor es tu confianza absoluta. Señor, me parece injusto, no estoy de acuerdo con esto, pero yo voy a esperar en ti, no voy a tomar esto en mis manos, voy a hacer lo que tú quieras. ¿Qué es lo que ayuda al profeta a obedecer en situaciones que parecen imposibles, que parecen lógicamente irracionales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ayuda, el Espíritu Santo lo fortaleció y dice, fue llevado por el Espíritu, fue puesto ahí por el Espíritu, fue colocado frente a esa realidad por el Espíritu. Y cuando Dios le dice, está bien, ahora profetiza, profetizó por el Espíritu porque el Señor le dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu y dijo, ven Espíritu y sopla, ven de los cuatro vientos. Qué maravilloso eso. Esa es una característica del Señor Espíritu Santo. Él siempre nos va a ayudar, Él quiere ayudarnos a obedecer a Dios. Tú dices, no puedo obedecer a Dios. Yo también puedo decir, no puedo obedecer a Dios, pero cuando digo Espíritu Santo, ayúdame a obedecer a Dios, Él nos va a ayudar. Cuando decimos solo no puedo y seguimos en lo nuestro, bueno, Él se aparta, simplemente. Él nos ayuda a obedecer a Dios frente a las demandas incomprensibles, frente a esas demandas que parecen irracionales. El Espíritu Santo es quien ayuda al profeta a obedecer a Dios ante esta situación de imposibilidad. Y cuando Ezequiel obedece, entonces el Señor le da una palabra específica y el profeta la pronuncia y declaró, profeticé y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando nosotros estamos hablando de profetizar, debemos entender lo que implica una profecía. Recuerda que una profecía no es lo que yo quiero decir. Una profecía no es lo que yo quiero que ocurra. Una profecía no es lo que a mí me parece que debería suceder. No, la profecía es simplemente, es decir, desde aquí, desde lo humano, desde nosotros, es simplemente el eco de lo que ya Dios proclamó y declaró. Entonces Dios expuso, hizo sonar con su voz ungida una orden, una situación particular, y eso fluyó a través de nosotros, y el poder que lleva, por supuesto no es el nuestro, y la unción que lleva para desatar, para romper, por supuesto que no es la nuestra, sino la del Señor. Entonces cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de que lo que Dios dijo, que muchos no escucharon porque muchos no tienen la sensibilidad para oír lo que Dios dijo, sea un eco a través de nosotros para que muchos puedan escuchar en este lenguaje. Nosotros lo diremos en castellano, los que están en Asia lo dirán en chino, en coreano, en japonés, los que están en Europa lo dirán en italiano, en francés, en inglés, los que están en el Medio Oriente lo dirán en diferentes lenguas, o en África lo dirán en lenguas africanas, los del Medio Oriente en lenguas hebreas o árabes, o bueno, en fin. Pero Dios hará que su sonido llegue de manera comprensible a la razón del ser humano para que el ser humano decida si cree y hace lo que Dios dice. ¿Qué descripción tan bella hace Ezequiel? Porque él dice, profeticé y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuál es el ruido que nosotros producimos cuando profetizamos? Escucha, ¿tú escuchas algo cuando profetizas? ¿Escuchas algo o simplemente es el sonido de tu voz? Cuando compartamos la palabra del Señor proféticamente hablando, ¿descubrimos que hay un ruido que acompaña la profecía o simplemente no hay nada? Por eso cuando hablamos de profetizar, hablamos de escuchar con claridad lo que Dios acaba de decir o ha dicho o me pidió que yo dijera y yo lo declaro. Este pasaje nos muestra el espíritu y la transformación
que Dios hace. Versículos 7 al 10 dicen: profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cada vez que yo leo esto, he leído este pasaje muchísimas veces, y cada vez que lo leo me hago la misma pregunta: ¿no sería emocionante, apasionante, algo extraordinario, que mientras estemos hablando Dios comience a producir un temblor de esta manera? Es una descripción bella que hace Ezequiel de lo que ocurrió. El profeta observa cómo las partes del organismo se van integrando una con otra. A ver, no el hueso que estaba más cerca y que era, por supuesto, un hueso que iba en la posición donde se supone que debe ir, porque el problema es que habían de diferentes tamaños. Entonces, si el hueso era de una persona más bajita y el esqueleto, la estructura era de alguien mucho más alto, el hueso iba a quedar, y cuando subieran la piel y los tendones, iba a quedar un poco extraño. Entonces, pero supongamos que el hueso de esta estructura esquelética estaba, no sé, a 1 kilómetro. ¿Se imagina usted? Viniendo desde allá, moviéndose por el temblor, y todo el ruido y todos los huesos buscando a su propia estructura. Impresionante eso. Es como si de pronto, por la acción de la palabra que viene de Dios, las personas empezaran a integrarse. Hoy en día usted no mira los esqueletos como los vio Ezequiel, pero hoy en día miramos a las personas y las vemos desintegradas. Hay mucha gente desintegrada. No vemos los huesos ni los esqueletos, pero hay mucha gente desintegrada. Vemos a muchas personas con la cabeza por un lado, el corazón por otro lado, la voluntad perdida, totalmente fraccionados. Y cuando Dios dice la palabra, comienzan a integrarse. La cabeza en su lugar, el corazón en su lugar, y todo lo demás, los sentimientos, la voluntad en su lugar, y el Señor comienza a traer su reino sobre esa persona. Ahora, fíjense esto: jamás de los jamases en la historia hubo una época tan desintegrada como la nuestra. Hubieron crisis, 2 guerras mundiales, situaciones difíciles, las bombas de Nagasaki, Hiroshima, y todas esas cosas que nosotros podemos imaginar que han sido totalmente devastadoras, tristes, catastróficas. Pero escuchaba a alguien estos días que me impresionaba cuando decía que después que pasó lo del tsunami en Japón, el último tsunami que hubo en Japón, en 6 días ya todas las calles estaban listas y reconstruidas. Imagínense usted eso. Qué hermoso, qué maravilloso. Después del tsunami, en 6 días. Pero esta es una época triste. Familias liberales, padres indiferentes, hijos irrespetuosos, creyentes superficiales, irreverentes. Esa es la época actual que estamos viviendo. Gente que odia, gente que rechaza, gente que no es transparente. Hoy hay muchas personas que no se encuentran a sí mismas. No saben dónde tienen la cabeza, no saben dónde tienen el corazón, no saben dónde están los pies. Porque un día dicen: no sé cómo llegué aquí. Quiere decir que no sabía dónde estaban los pies iban por un lado y de repente aparecieron ellos en otro lado. El profeta obedece y profetiza. Entonces empieza a ver una de las maravillas más grandes del Creador: cuerpos integrándose de una manera armoniosa. Yo no creo que fue algo así espantoso, ¿no? Pero digo que fue algo asombroso ver eso, viendo la perfección de Dios allí. ¿Quién es capaz de convertir un cementerio de huesos secos y resecos en un ejército? Solo el Espíritu Santo.
¿Quién es capaz de reconstruir una nación? Solo el Espíritu Santo. ¿Quién es capaz de salvar a un pueblo? Solo el Espíritu Santo. Nosotros mismos estábamos muertos, desintegrados, pero fuimos restaurados por el amor de Dios. Todo esto ocurre por la intervención del Espíritu de Dios cuando el profeta lo llama, porque el profeta lo llamó. Dios habló con él, pero el profeta invocó al Espíritu Santo. Qué lindo. No fue que el profeta sopló, le pidió al Espíritu Santo que impartiera su aliento de vida. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que venga sobre una situación particular y no viene, no aparece? Pareciera que más bien se hace ausente y usted trata de tocarlo, sentirlo, escucharlo, aunque sea sentir su respiración o tal vez el latir de su corazón, y parece que Él no está. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué sí respondió al profeta Ezequiel y lo asistió? Ahora, para mí no cabe duda de que el Espíritu Santo viene no para satisfacernos a nosotros, no para complacernos a nosotros, no para llenarnos a nosotros de esa simple respuesta que a veces buscamos de una manera insistente con Él. No, el Espíritu Santo viene para acompañar la tarea de las personas que son obedientes y racionales a Dios. Obedientes y racionales. Todos quieren ser obedientes racionales, todos. Si me parece, obedezco; si me gusta, obedezco; si lo creo, obedezco; si lo entiendo, lo obedezco. ¿Y por qué no ser obedientes y racionales? Porque lo que Dios dice nunca lo vamos a entender, nunca nos va a gustar al 100%. Queremos entenderlo todo, aceptarlo todo si lo entendemos, aceptarlo todo si lo comprendemos. El Espíritu Santo viene solo cuando queremos obedecer al Señor sin importar el precio, sin importar si lo entendemos o no lo entendemos. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si no lo entiendo, no importa, pero lo voy a hacer. Y si el Espíritu Santo viene, entonces Él va a hacer las transformaciones que lógicamente, humanamente, racionalmente son imposibles hacer. Por favor, esté de pie. Mucha gente quiere que el Espíritu Santo venga sobre su vida y opere milagros y maravillas y señales. El problema es este, que no hemos querido obedecerlo irracionalmente. No. Nosotros somos muy lógicos, muy humanos y queremos entender todo antes de obedecer. Pero Él necesita que tú te atrevas a entrar en esa dimensión donde la lógica no trasciende con Él, donde el razonamiento no trasciende con Él. Él quiere que tú vayas un poco más allá con Él. Ve más allá de lo que tú consideras justo y racional. Dije irracional. Él quiere que vayas más allá de lo que consideras justo, racional, lógico, entendible, comprensible. Ve más allá. Ve más allá. Atrévete a ir más allá. Dios quiere sacarte de la muerte, de la postración y de esto particular, de la desheredad. El Espíritu viene cuando alguien lo llama para que haga lo que quiera, no lo que si alguien le pide que haga. Haz lo que quieras. El Espíritu Santo viene cuando una persona le dice a Él: Señor, solo tú eres indispensable y si tú no vienes nada va a ocurrir. El Espíritu Santo viene no solo para manifestar un don o para darnos un regalito o hacernos un milagrito. Él quiere venir plenamente. Él quiere venir absolutamente, totalmente. Y va a venir cuando la persona le dice a Él: Señor, no quiero una parte de ti, quiero todo de ti. Ven y sopla como soplaste para Ezequiel. Ven, sopla para nuestra nación.
Si usted dice, ven y sopla para mí, para mi casa, para mi familia, para mi negocio, pero se olvida de los demás. Yo siempre he dicho que cuando usted piensa en las mayorías, Dios va a traer abundancia. Pero cuando usted es egoísta, bueno, usted tendrá algo por algún tiempo, después estará igual que muchos. Cuando el Espíritu Santo viene, y viene porque alguien dice, Señor, yo estoy aquí solo para ser un recipiente tuyo, haz lo que quieras. Él viene, entonces Él va a llenar, va a transformar y va a comenzar por nuestro interior, porque si nuestro interior no está resuelto, lo que está afuera jamás se resolverá. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene? Primero, integrarnos. Integra todo nuestro ser. Si estamos divididos, es decir, si estamos creyendo una cosa y creyendo otra, aceptando una y aceptando otra, alegramos por otra, estamos con Dios y con el diablo, no, Él dice no. Viene adentro y va a integrarnos y nos va a definir y nos va a poner en una posición, y una vez que lo haga, entonces va a levantarnos y lo que parecía inútil será útil para Él. La transformación del Espíritu, ¿qué va a ser la transformación del Espíritu? Va a traer la esperanza que muchos ya perdieron. Él va a traer una nueva herencia para muchos que estaban desheredados, que no tenían nada, y como yo dije en estos días, no teníamos nada, pero Él nos dio un reino. Él no solo nos dio que si tenemos una casa, un dinero, un carro, no, eso no es nada. Él nos dio un reino y este reino nunca jamás va a desaparecer. Antes nosotros podíamos imaginar o pensar, cuando no lo conocíamos a Él, que no teníamos razones para luchar. Pensábamos que la vida no tenía ningún sentido, pero ahora para nosotros, los que lo amamos, los que creemos en Él, los que sabemos que Él tiene un plan, un proyecto claro, la vida tiene sentido, todo está a colores para nosotros. Sabemos que el propósito del Señor está aquí y que el propósito de Dios es que el mundo pueda verlo a Él. Y nos ha dado a nosotros la gracia en el Hijo Jesucristo para nosotros poder anunciarlo y proclamarlo y declararlo y representarlo ante todas las personas. Así que hoy quizás nuestra mayor lucha está en la mente. Quizás hoy la guerra con los demonios ha menguado porque la lucha fuerte que ha aumentado ha sido la lucha racional, lógica, mental, humanista. Cuando estamos pensando en administrar lo que tenemos y lo que no tenemos y cómo vamos a hacer para sobrevivir los próximos días y hasta cuándo nos alcanzará lo que tenemos para comer. Esa es la lucha que muchos están teniendo hoy. Muchos no están luchando por lo que el Señor quiere que luchen, sino están luchando por subsistir en un sistema que aprieta y aprieta cada día más. Ahora, esta es una realidad. Pero ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Eso es lo que nos debe importar. Así que tienes que escucharlo, porque esa es la palabra que te va a dar vida, que te va a alentar, que te va a sostener. El Espíritu Santo actúa y donde hubo muerte, ¿qué pasa? Hay vida. ¿Por qué? Porque Él lo hace, solamente Él lo puede hacer. Él le dijo a Ezequiel 3 veces, porque yo lo hago. Y sabréis que yo soy Jehová. Eso fue lo que Él dijo. Ahora, Dios no hace lo que hace para que el mundo sepa que nosotros existimos. Dios no lo hace para que el mundo sepa que nosotros estamos aquí. Dios lo hace para que nosotros sepamos que Él es Dios. Porque parece que en estas circunstancias muchos han olvidado quién es Dios y están en sus propias fuerzas afanándose por conseguir algo para subsistir. ¿Sabes qué me dijo el Señor hoy? Te lo quiero regalar para terminar. Dios me dijo hoy esto y yo te lo declaro. Cuando el ser humano olvida quién es Dios, sin importar quién sea o quién se crea, cae en la ruina, en la esclavitud, en la enfermedad, en la muerte, en la necesidad. Así que el secreto para estar siempre a flote en medio de las tormentas, siempre por encima de las nubes como las águilas, es no olvidar quién es Dios. Díselo al que está a tu lado, no olvides quién es Dios. Cuando alguien sabe eso, vive por eso, pelea por eso, se esfuerza por eso y jamás volverá a ser esclavo, jamás volverá a estar bajo la opresión de los demonios de enfermedad, nunca estará preocupado por lo que tiene o lo que no tiene, porque sabe que no va a morir y se sostendrá sobre aquella palabra poderosa de la antigüedad, citada por el Señor en la tentación del desierto frente a Satanás,
no solo de pan vivirá el hombre. Estamos acostumbrados a sostenernos por los alimentos físicos. ¿Y quién dijo que Dios no puede sostener nuestro organismo 100 días, 200 días, un año sin meter alimento en nuestro estómago? ¿Quién dijo que Dios no puede? Ahora, el problema es que eso Dios no lo va a hacer con todo el mundo. Lo hará con quien no haya olvidado quién es Él, y lo hará con quien crea que la vida está en Él y que Él tiene la solución. Entonces muchos han puesto su vida en la papita, en la comida. El problema es que la vida no es eso, la vida está en Dios. Yo quiero darte gracias, precioso Espíritu. Hoy más que nunca nosotros debemos estar decididos a ver la realidad de los tiempos de crisis, no desde nuestra óptica, no desde nuestra visión racional, sino desde la realidad que tú nos presentas. Y habrán días probablemente en los que comeremos y otros días no. Y tendremos que venir a ti para escuchar lo que tú tienes que decir. Porque a muchos no les gustaba ayunar, a muchos no les gustaba ofrecer sus miembros a ti para consagrarlos. Y todavía hay muchos racionales, lógicos, humanistas, que están tratando de vencer esto en sus propias fuerzas. Yo te pido que tú tengas compasión de aquellos que están en nuestro país luchando y otros que tristemente han caído en la delincuencia, en la intolerancia. Ten compasión de aquellos que están, Señor, pervirtiéndose y pervirtiendo a otros por causa de la crisis. Te suplicamos que a tus hijos les hables. Háblale a tus hijos. Háblales, Señor, para que no pongan su confianza en sus fuerzas, para que no pongan su confianza en la comida que está afuera, en lo físico, para que puedan creer en ti y esperar en ti. Trae la palabra rema de vida para que también nuestros hijos puedan oírla y no desceden frente a las necesidades. Hoy, Señor, te pedimos que tú fortalezcas el corazón de tus hijos, Sabemos que no todos los que se reúnen y se congregan verán esto con buenos ojos. Muchos pensarán y dirán, sí, claro, pero no creerán. Criticarán, reprocharán, juzgarán, señalarán, se pondrán del otro extremo. Pero nosotros hemos entendido, Señor, que la vida solo está en ti. Ni que tengamos multitudes de alimentos podríamos vivir si tú no quisieras. Los alimentos se quedarían y nosotros partiríamos de este mundo y punto. Porque no hemos aprendido a confiar en ti. Ayuda a tus hijos a confiar en ti. Ayuda a tus hijos a confiar en ti. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Que cada uno sea responsable en lo que debe hacer. Que trabaje en lo que deba trabajar. Que cumpla con lo que debe cumplir, que asuma lo que debe asumir, que sea fiel contigo en todo, que te obedezca aún de manera irracional, que esté segura de lo que tú quieres y obedezca para que tu gloria sea vista, para que tu gloria sea vista. Reta los corazones débiles, endurecidos, afligidos por la crisis, por la necesidad. Rétalos, Señor, para que se rompan las limitaciones mentales, para que se rompan las crisis personales y venga tu reino, Señor, y venga tu gracia y venga tu favor. Sabemos que en tu reino no hay crisis, en tu reino no hay necesidad, en tu reino no falta nada. Pero muchos, Señor, nos olvidamos de quién eres tú, que tú eres el mejor papá del mundo. Y que el salmista lo descubrió, lo repetiré siempre. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Padre, pero si somos generosos, nuestros hermanos no padecerán tampoco. Si somos generosos, las familias de tu pueblo, Señor, compartirán con los que no tienen. Sabemos que esto también es una situación que prueba el corazón de aquellos que de alguna forma no quieren compartir.
Están, Señor, como decíamos en días pasados, escondiendo, ocultando para no compartir. Sácalos del error, sácalos del error y permite, Señor, que tu gracia sobreabunde en todo tu pueblo. Que como en los primeros días de tu iglesia, después de la resurrección del Señor Jesucristo, también podamos ver en estos tiempos que a nadie le falte nada, especialmente la comida. Padre, gracias, gracias. No a todos nos das en la misma medida, pero a quienes das un poquito más, permite que puedan compartir. Aún aquellos que reciben un poquito menos sean como la viuda de las 2 blancas y puedan dar y puedan compartir. Padre, te damos honor, te damos gloria y permite que aún en la crisis nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.